De este lado, pues, si no, de todas maneras voy a intentar estar yo aquí. ¿Ahí se ve bien todavía? Ok. Bueno, buenas noches. Me voy a quitar la máscara un ratito, al cabo ustedes van a estar allá y yo aquí estamos a buena distancia. ¿Amén? Ok. Bueno, creo que casi todos vinieron la semana pasada, ¿cierto? Como que muchos no. Ok. Bueno. A la semana pasada dimos un minuto por si alguien quería compartir algo sobre el momento de oración de ahorita, no de la semana pasada, del mes pasado, de ayer, sino si el Señor le mostró o hizo algo en su vida el día de hoy, ahorita. ¿Por qué? Porque como intercesores, yo veo que les está haciendo falta un poquito de práctica en la oración, más unidad en la oración. Tienen miedo a orar. Y aquí es donde vamos a ir descubriendo qué tipo de don tiene usted dentro del ministerio de intercesión. Y no se sienta mal. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el carisma de poder orar frente a los demás. Muchos podemos ser intercesores frente al Jesús de Eucaristía, y ese es el regalo más hermoso que cualquier persona pueda tener. ¿Por qué? Porque está frente al Rey de Reyes y Señor de señores. Les compartía yo que qué triste es escuchar cuando un intercesor dice: yo no voy a ir al retiro porque nada más me van a poner a orar frente al Santísimo, sin darse cuenta que el día que se muera y si alcanza la salvación, va a estar toda su vida frente al Santísimo. Eso es lo que todos queremos, ¿cierto o no? Imagínense cuando un intercesor le dice: oh, no voy a ir, al cabo nada más van a poner frente al Santísimo. De verdad no tendría ganas de ir al cielo. Definitivamente así, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando ustedes se reúnan como ministerio de intercesión, y voy a hacer un pequeño paréntesis para salirme un poquito, incluso, aunque no fueran el ministerio de intercesión, como servidores dentro de una comunidad, dentro de un grupo de la renovación carismática, ustedes tendrían que tener la capacidad de orar sin temores, sin miedos. ¿Por qué? Porque usted le está hablando ¿a quién? A Dios. Y no digo que vuelva a un desorden la oración, ¿sí me explico? Sino que tenga la capacidad de poder orar, hablarle a Dios con la seguridad de que Él le escucha y que usted le oye también a Él. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí nos vamos dando a entender? No se sientan así malitos o regañados, sino simple y sencillamente tiene que ser así. ¿Amén? Amén. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Nada? ¿Nadie? Yo continúo. ¿Todo bien? A ver, hermano. No, lo que estaba diciendo, hermano, que estábamos orando por alguien, a mí se me vino a la mente un hermano que tengo. Ese hermano es un amigo que hace unos 18 años quizás tomábamos juntos, y él todavía sigue tomando. Oh, muy bien. Y yo que orara por él y ahorita me lo pidió el Señor. Excelente. Y fíjense, cuando el Señor muestra algo así, si el Señor le muestra a él por qué orar, no necesariamente porque yo esté acá al frente, pero si él levanta su oración, todos nosotros tendríamos que orar por eso que el Señor le está mostrando a él. Por eso es bien importante que para otra vez, cuando oremos y el Señor nos inspire a que debemos de elevar una oración de intercesión por alguien, si el hermano levanta su oración y comienza a orar por esa persona que está pasando por momentos de alcoholismo, ¿qué tenemos que hacer todos? Porque somos un ministerio y apoyamos la oración de él, porque cuando nos reunimos 2 o 3 para orar por alguien, ¿qué dijo el Señor? Cuando se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí está. A ustedes mismos hacen posible que Cristo descienda y baje, porque Él nunca falla en sus promesas. ¿Sí me va a entender? Entonces, de aquí en adelante, cuando hagamos un momento de oración, de intercesión, y el Señor le está mostrando a él por su amigo, el Señor le muestra a usted por sus hijos, el Señor le muestra a usted por matrimonios, el Señor le muestra a usted por enfermedades. Ese es lo bonito, cuando todo el ministerio se une en oración.
se termina la oración por a la persona que el hermano le mostró el Señor y comienza a orar a alguien más, porque mientras que estamos orando por esa necesidad, les aseguro que el Señor a cada uno de ustedes les mostró una persona diferente. A ver, dígame. Yo vi que estaba llorando, hincado. Fíjese, a lo mejor esa persona está pasando por momentos de dificultades, quiere dejar el alcoholismo y no ha podido solo, necesita de la intercesión, de la ayuda, de la comunidad, del ministerio, para poder recibir la fuerza que viene de lo alto para que le quite el deseo. Muchos nosotros pedimos que le quite el alcoholismo, pero podemos pedir algo mucho más, que le quite el deseo de tomar. ¿Sí me explico? Es bien importante, gracias por compartir. De aquí en adelante, cuando comencemos a hacer una oración de intercesión, porque primero oramos, le hablamos a Dios, pero llegó el momento en que el Señor me inspiró que intercediéramos por las diferentes necesidades, y es como si yo les hubiera dicho, no hablen. Es el momento de interceder por los demás. Eso es lo que hace el ministerio de intercesión. Está tan abierto a la gracia del Espíritu Santo que en cuanto recibe la señal no tiene miedo a interceder. Y no se preocupen, eso lo vamos a ir aprendiendo al pasar del tiempo. Amén. Amén. Si soy muy duro, me dicen y bajamos un poquito. Está bien, Ok, solamente pues que nosotros ya tenemos un poquito más de tiempo en esto y es como se trabaja un poquito en esto. ¿Sí me explico? Sí. ¿Algo más? A ver. Antes, hermano, de que usted empezara a pedir intercesión, entonces sentí en mi corazón que necesitaba empezar a pedir por el grupo. O sea, Muy bien. fue un poquitito antes que usted estaba pidiendo por el grupo. Y no sé, nada más estaba haciendo otra oración y nada más sentí que quería pedir por el grupo. Gloria a Dios. Y- Muy bien. Dígame. También cuando usted despuésito también empezó a orar, yo también miré como, bueno, Diosito ¿verdad? Como le manifestó como una presencia de un hombre muy fuerte al oído de una mujer. Ok, ajá, Como- sí. Y después usted empezó, pero esa mujer como que se perturbaba por lo que le estaba diciendo y usted después empezó a orar Sí. después. Por eso es bien bonito cuando el ministerio de intercesión se une mucho, se ora mucho. ¿Por qué? Porque los carismas se comienzan a conocer en cada uno y se pierde el temor a expresión. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque incluso el ministerio de intercesión tiene que tener la confianza de que lo que se hable o lo que el Señor muestre, dentro de aquí no sale nada para afuera. Es como si fuera un confesionario. Y esto lo vamos a ir viendo. A lo mejor alcanzo a llegar ahorita ahí, pero si no, después en las próximas semanas o en los próximos meses que vengamos a compartir otra vez este tipo de clases, nos vamos a dar cuenta que cuando alguien le confía algo a un intercesor, el intercesor jamás, escúchelo así completamente, jamás puede divulgarlo fuera del ministerio. Incluso si dentro del ministerio hay una persona que está luchando con un espíritu de chisme, que mejor ni lo escuche. Hay personas que tristemente luchan con eso y no se puede. Incluso vamos a ver tal vez eso también el día de hoy. Gracias. Es bien importante de que cuando nosotros nos conozcamos como intercesores, en el momento que, por ejemplo, nuestra hermana comienza a orar y yo la oigo por lo que está intercediendo, yo me uno a su oración y todos nos unimos a esa oración. Al cabo tenemos tiempo para orar. Oramos fácil unos 35 minutos el día de hoy porque se nos hizo tardecito, porque la misa se acabó un poco tarde, ¿no? Pero normalmente tenemos una hora para orar. Y esto es parte de la formación para un ministerio de intercesión. Cuando un ministerio de intercesión no puede orar, algo anda mal. ¿Recuerdan la semana pasada que dijimos que lo que más priva que la gracia de Dios fluya, qué es? El pecado. Si dentro del ministerio hay personas que no están en gracia, nosotros somos un muro que retiene la gracia del Espíritu Santo para que fluya dentro de la oración. ¿Sí me va a entender? Bueno, continuamos, ahora sí. ¿Sí se ve bien? Pues está opacando un poquito, ok.
Entonces, recuerda que comenzamos aquí, lo que es el ministerio de oración, liberación y sanación interior. Es muy posible que ahora sí vamos a llegar hasta allá. ¿Sí recuerdan dónde nos quedamos? Recuerda que un miembro del ministerio de intercesión tiene que tener ¿qué? Hay condiciones espirituales, tiene que tener fe, perseverancia, siempre aprender a qué? A perdonar. Tiene que también siempre tener la ¿qué? La asistencia del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que la persona se mantenga en gracia. ¿Qué quiero decir en gracia? Los sacramentos. Es parte de, pero en gracia. No tener pecado. No tener pecado mortal. Entre más limpio esté el instrumento, más clarita se ve la gracia del Espíritu Santo. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque de él Verán a Dios. Y cuando usted ve lo que el Señor le quiere mostrar, porque su corazón está limpio, sabe perfectamente por lo que tiene que interceder. Amén. Y cuando oren, ¿qué dijo Marcos 11:25? Si tienen algo contra alguien, perdonen. Recuerdan que ya leímos ahí donde Moisés le echaba la culpa al Señor y el Señor le echaba la culpa a Moisés. Ahí tienes tu pueblo que ha pecado y ahí se la verdad, pero siempre con un corazón dispuesto a perdonar. Debemos, ¿qué dice aquí? Debemos pedir ¿el qué? El don de la compasión, hacernos uno con el dolor del otro. Y si leyeron esta cita bíblica que se las dejé de tarea, ¿recuerdan? A ver, levanten la mano los que hicieron la tarea. ¿De qué habla? Ninguno. Bueno, para la otra vez que vengamos, sí se las voy a preguntar, ¿eh? Sí, números 12, esta fue la que iban a leer después, pero recuerden que esta también les dije. Aquí habló nuestro Señor con Abraham porque iba a destruir a Sodoma y recuerda que Abraham tenía una muy buena relación con Dios, ¿sí o no? Sí. Que incluso Abraham fue el que le pidió al Señor que le revelara qué iba a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Sí. No. ¿Qué, perdón? Ni siquiera sabía. Oh, no. Y el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultar a mi servidor Abraham lo que pienso hacer? Y el Señor le muestra, le habla a Abraham y le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Abraham? Comenzó a interceder, Señor, y si solo hay 45, 50, 45, 40 y hasta que no había lo suficiente, se había acabado la fe. ¿Cuántos por esa intercesión de Abraham, a cuántos el Señor sacó de Sodoma y Gomorra para que no murieran? 3, a ver, a 4, pero como la Eran mujer, 4, pero como había una chismosilla, ¿cuántos se salvaron al final? 3. ¿Quién fue quién? Lot y sus 2 hijas. Bien importante, ustedes tienen que leer esta. Y sí, muy bien, hermano. Sí, también al final nos quedamos ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Sí. Números 12 del 3 al 8. ¿Qué dice? ¿Alguien que me la pueda leer, por favor? Incluso puede leerla desde el verso 1 si quiere. ¿No la tienen? Para leerla yo. El libro de Números. A ver, hermano, así con esa voz fuerte. Génesis. No, en Números 12, en la que quedamos de tarea. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los 3 del campamento. Fíjese, allí algo bien importante. Espérenme un poquitito. Fíjese, ¿quién era Moisés? Un hombre muy humilde. Un hombre muy. Humilde. ¿Cómo debe de ser un intercesor? Humilde. ¿Y sabe por qué tiene que ser humilde un intercesor? Ese es uno de los puntos bien importantes. ¿En el infierno puede entrar una persona humilde? No. Oh, Humilde. No. En el
En el infierno no hay humildes. No hay. Y si alguien se fue al infierno era porque era un mentiroso, que era humilde, era soberbio. En el infierno no puede haber humildad. ¿Quién fue? ¿Por qué se fue el día? ¿Por qué? Por la soberbia. Allá no hay humildad. Y eso es lo que le agrada a Dios. En un servidor que sí es de verdad humilde. Yo cuando me dicen, ay, es que yo soy la burrita del Señor, hermano, es que yo soy el burrito del Señor. No se necesita decirlo. A veces hay personas que lo dicen para que le digan, oh, ay, hermana, qué humilde es usted, y le levanta el ego. En realidad a veces no es que sean tan humildes. ¿Sí me explico? Es bien importante que en el corazón del intercesor haya humildad, pero una humildad sincera y honesta. ¿Amén? Se nota cuando hay humildad. A ver, hermano, continúa. Y luego, antes de que continúe, perdón, bien importante. ¿Qué hicieron Aarón y Miriam? ¿Recuerdan? Salieron. No. Estaban hablando Ahorita es lo que Estaban hablando de criticaron a Moisés. quién. a Moisés ¿Por qué? por envidia. No, porque se había casado con una mujer que era de la cuchita, que era de cucha, incluso lo especifica la palabra de Dios, o sea que no era de su misma raza. ¿Y qué dijeron ellos? ¿A poco nomás por Moisés va a hablar el Señor? Y ahora, ¿a Moisés sabía que lo habían criticado, sí o no? No. Ni cuenta se daba. Y aquí es donde nosotros entramos. Cuidado cuando nosotros comenzamos a criticar a alguien y esa persona tal vez ni cuenta se da. Y le voy a decir, esa persona ni sufre. Quien está sufriendo es usted, que lo carcome. Bueno, a ustedes no, pues a los que critican, ¿no? Que lo carcome el celo y la envidia y todo aquello por dentro, porque la otra persona ni cuenta se da, no está ni sufriendo. El que sufre es el que critica, el que juzga. ¿Y qué dice el Señor? A lo mejor esa persona no los escucha, ni cuenta se da, pero Dios sí nos escucha. Por eso era bien importante que leyeran esa cita bíblica. ¿Por qué? Porque Dios sí se dio cuenta. ¿Y qué hace? Va y le dice a Moisés, Aarón y Miriam, vengan para acá. Y en el momento que el Señor nos descubra, porque algún día todo lo que nosotros decimos, nos lo van a restregar en la cara. Y por eso un intercesor tiene que ser muy astuto como la serpiente, pero manso como una paloma. Muy astuto para que sepa las maniobras de cómo el demonio lo puede enredar, pero con la humildad suficiente para rechazar al maligno y buscar siempre lo que a Dios le agrada. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahora sí, continúa, hermano, por favor. En el 5. Ajá. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam. Fíjese, ahí bien importante. ¿A quiénes llamó primero? A los tres. ¿Y aquí a quiénes separó? Aarón y a Miriam. A los chismositos, a los envidiositos. ¿Sí me explico? ¿Y qué les dijo, hermano? A ver, diga. Quienes se acercaron, 6, Yahvé les dijo, entonces oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tiene miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Fíjese, bien importante. ¿Usted recuerda cuando su mamá o su papá, cuando estábamos niños, nos decían, a ver, vengan para acá, óiganme bien? Fíjese cómo le dice el Señor, óiganme bien. Fíjese, el Señor puede manifestarse a través de la persona que ustedes menos piensan. Y puede estarnos hablando a través de la persona que menos piensan. Y por eso, cuando un servidor tiene humildad en su corazón, en vez de sentir envidia, glorifica a Dios, porque Dios ha enviado a una persona en la cual se puede manifestar con todo su poder para hablarle
a cada uno de nosotros y nosotros poder escuchar en qué andamos mal para renunciar a ese mal y servirle al Señor conforme a su voluntad. ¿Sí me doy a entender? Es bien importante que nosotros repasemos ciertas citas bíblicas como ministerio de intercesión para saber a quiénes es a los que escucha el Señor. ¿El Señor se molestó porque Aarón y Miriam hablaron en contra de un servidor suyo? Sí. ¿Se puede molestar cuando nosotros criticamos a alguien dentro de la comunidad? Sí. Y especialmente el ministerio de intercesión no puede hacerlo, no debe hacerlo. Aunque vea lo que está sucediendo mal y los errores que se están cometiendo dentro de la comunidad, nuestro deber es que interceder para que las fuerzas del maligno no toquen a esa persona que el demonio quiere utilizar para destruir la comunidad. ¿Sí me da a entender? Su trabajo de usted, cuando usted ve los errores dentro de la comunidad, es para que usted sepa por quién o por qué tiene que interceder. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿Moisés sabía que lo estaban criticando, sí o no? No. Porque incluso el Señor, cuando les dio su regañada, ¿los apartó de con Moisés? Sí. ¿Y qué pasó ya cuando los dejó el Señor que se fueran? Si usted sigue leyéndolo, no lo voy a leer, pero si usted sigue leyendo el resto del capítulo, usted se va a encontrar con que a Miriam salió llena de lepra y Moisés, y este Aarón, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo, sintió que miedo y le pidió a Moisés perdón en ese momento. ¿Y qué hizo Moisés? Oró y le pidió al Señor: no permitas que les pase todo esto. Pero el Señor estaba tan enojado que de todas maneras dijo: si su padre le hubiera escupido en la cara, tenía que haber sido 7 días. 7 días que se vaya para que se le quitara la lepra, y volvió. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno de nosotros cometemos este tipo de errores tan grandes, la palabra de Dios lo especifica, el pueblo de Israel no se pudo mover hasta que ella llegó. Nosotros detenemos el milagro que queremos alcanzar para la comunidad cuando nosotros actuamos erróneamente. ¿Sí me doy a entender? Bien importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios, y para saber cuál es la voluntad de Dios, simple y sencillamente hay que tener un corazón ¿qué? Humilde. Dígale a la persona que tiene a su lado: sea más humilde. Y ahora usted regrese y la dígale: nos hablaron a los dos. Y si no me hablan a mí nada, hermano, no tengo nadie que me hable. Ya llegará tu momento. Ok, dice: a la persona que pide, fíjese, esto es bien importante. A la persona que pide la oración se le debería ¿qué? Recordar que en aquel momento está presente ¿quién? Jesús. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 reunidos fue promesa del Señor, yo estoy en medio de ellos. Vamos a leer esta cita bíblica también, Éxodo 33. El que la tenga primero, dígame amén. Amén. Éxodo 33. Sí. A ver, Amén. ¿lista para leerla? Amén. A ver, hermana, por favor. Yahvé habló con Moisés. Hablaba. ¿Oh, es otra versión? Sí. Ok. Es 33. 11, Sí. 17. Sí. Yahvé habló con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Pero permítame allí. Ahora, ¿está respaldando lo que el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam en Números 12, sí o no? Sí. Otra vez, cara a cara. Le hago una pregunta. ¿Moisés podía ver a Dios? No. Y usted lo va a después encontrar en el verso 18, no lo vamos a leer. Pero ahí se va a dar cuenta que usted también puede hablar con Dios cara a cara, ¿cierto o no? Sí. ¿Dónde? Frente al Santísimo. Usted habla con Cristo Jesús cara a cara, aunque a usted parece que está viendo un pedazo de pan, ahí está Cristo Jesús. ¿Sí me va a entender? Es importantísimo que nosotros podamos darnos cuenta que Cristo Eucaristía es Jesús vivo, real, a quien podemos arrancarle cualquier tipo de milagros. Continúe, hermano. Amén. De
Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda. Moisés dijo a Yahvé: tú me mandas que encabece a este pueblo, y no me das a conocer a quién enviarás conmigo. Sin embargo, me has dicho: te conozco por tu nombre, y gozas de mi favor. Fíjese qué bonito sería que en un momento de oración el Señor a usted también le dijera: te conozco por tu nombre y gozas de mi favor. Ahora, ¿usted cree que el Señor ya se lo ha dicho, sí o no? Te aseguro que lo conoce y la conoce perfectamente bien. Ahora, la segunda parte, usted sabe perfectamente si goza del favor de Dios. Qué caritas tan tristes. Solamente nosotros sabemos en qué área de nuestro corazón podemos estarle fallando, o sea, estamos seguros que gozamos del favor de Dios. ¿Sí me va a entender? Continúa, hermana, por favor. Ahora, si realmente me miras con buenos ojos, dame a conocer caminos para que te conozca y me sigas mirando bien. Fíjense, bien importante, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Buenos ojos. Que nos siga mirando. No, Que regresémonos nos siga otra vez. iluminando el camino. guiando el Fíjese, camino. ahora si realmente me miras con buenos ojos, dame a conocer. Usted y yo debemos de conocer perfectamente bien qué es lo que Dios quiere que haga hoy. ¿Sí me explico? Si nosotros no abremos el corazón a su gracia, si no le regalamos nuestro entendimiento, usted y yo solamente vamos a pedir lo que usted y yo queremos. Pero ahora, ¿qué quiere Dios que haga en este momento por mi familia, con mi familia, en mi comunidad, con mi comunidad? ¿Qué es lo que me rodea y qué necesito? ¿Por qué necesito interceder? ¿Qué necesito que Dios me haga en mí? Que me haga conocer ¿qué? Sus caminos. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Hacia dónde quiere que yo me vaya? A mí me han preguntado 2 o 3 personas, hermano, es que estoy sirviendo en este ministerio, en este ministerio, en este movimiento. Todavía no le ha pedido al Señor que le muestre en qué camino quiere que siga. Está haciendo lo que a ella o a él le agrada, pero no estamos haciendo a veces lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque no le hemos pedido que nos muestre el camino a seguir. ¿Sí me da a entender? Es bien importante. Fíjense, Moisés, quien gozaba de todo el favor de Dios, que el Señor lo defiende, se enoja cuando hablaban de él, ahora le dice: muéstrame tus caminos. Importantísimo. Ahora sí continúe, por favor. No olvides que esa gente es tu pueblo. ¿Que esa gente es qué? Tu pueblo. ¿Qué es tu qué? Pueblo. Cuando nosotros hacemos algo, como dijo Mateo 28, 18 en adelante, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cuando nosotros le servimos a Dios, no es para nosotros ser reconocidos, sino nunca se nos debe olvidar que cada uno de aquellos miembros de casa o de la comunidad que nos rodean son su pueblo. ¿Son su qué? Pueblo de Él. Continúen, por favor. Yahvé respondió: ve y haz lo que te diga, que yo te llevaré al descanso. ¿Qué dijo el Señor? Ve y haz lo que yo. Te diga. Ve y haz lo